de Dios y de la Patria, se abre esta sesión. Ahora se queda más tranquilo el señor Becker. Bien, actas. El acta de la sesión 220 fue aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número de la sesión 221 ordinaria se encuentra a disposición de la señora y de los señores diputados. A continuación vamos a pasar al tema de cuentas, donde le vamos a ofrecer la palabra al secretario de nuestra comisión. Le ofrezco la palabra. La siguiente. En primer lugar, un oficio de la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Francisca Perales, mediante el cual excusa su inasistencia a esta sesión debido a que participará a la misma hora en la cuarta subcomisión mixta de presupuestos convocada por el Senado, instancia en la cual se analizará la ejecución presupuestaria de la ley de presupuestos correspondiente al año 2025, así como el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2026. Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta desde ya su completa disposición a participar en una futura sesión si la comisión tiene a bien reiterarle la invitación. En segundo lugar, un correo electrónico de la señora Margarita Mayra, encargada de la Unidad de Participación Ciudadana del Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, mediante el cual excusa también su inasistencia a esta sesión, a la cual había sido invitada para exponer sobre el otro proyecto que está en la tabla de hoy día. Y agrega que si la comisión lo tiene bien, podría asistir a la sesión del día 14, próxima semana. En tercer lugar, un correo electrónico del señor Felipe Tombolini, por el cual excusa su inasistencia a la presente sesión por motivos de fuerza mayor. En cuarto lugar, se han recibido las siguientes solicitudes de audiencia respecto al proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios a fin de eliminar el feriado legal y irrenunciable establecido con motivo de elecciones y plebiscitos respecto de los trabajadores de centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica. Las solicitudes de audiencia corresponden a la Asociación Gremial Marcas del Retail y a la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR. En quinto lugar, un correo electrónico de la jefa jurídica del Servicio Jesuita Migrante, señora Gabriela Giriget, solicitando a la Comisión participar en la discusión legislativa del proyecto de ley que modifica la Ley de Migración y Extranjería para restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficio de cargo fiscal. En sexto lugar, el reemplazo por esta sesión, don Patricio Rosas, por doña Claudia Mix. Y finalmente, una carta del jefe de gabinete de la Dirección de Presupuestos, mediante la cual agradece la invitación formulada a su directora, señora Javiera Martínez, pero lamenta la imposibilidad de ella de participar debido a compromisos propios del cargo durante el periodo de tramitación del proyecto de ley de presupuestos. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Diputadas, diputados, se ofrece la palabra en relación a la cuenta. ¿No hay solicitudes de palabra? Bien. Buenas tardes. Pasamos entonces al tema varios. Buenas tardes, colegas. Sí, ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Cosme Mellado tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, a través de la comisión, quisiera que se oficie a los municipios de la región de O'Higgins, y aprovecho que está el gobernador, saludarlo, de la región también, para que haga llegar a esta comisión un informe que indique en qué se han gastado o invertido los recursos del royalty minero en cada una de las comunas. ¿Ya? Solicito el acuerdo de la comisión, presidente. ¿Pido el acuerdo? Sí, se toma el acuerdo, diputado. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Becker tiene la palabra y quiero aprovechar la oportunidad, diputado Becker, para desearle un muy feliz cumpleaños. Muchas felicidades, diputado Becker. Así que, de verdad, con mucho cariño, muchas felicidades en su día. Muchas gracias, presidente. A esta altura
poco que celebrar. Pero sí, una cosa, voy a tener, creo que pase libre en el metro, por mayor de 65. ¿Ah? Lo único que yo pido es respeto por los adultos mayores, nada más. Lo he pedido siempre y ahora especialmente. Bueno, saludar a los diputados y al señor gobernador. Y a propósito de lo manifestado por el señor Cosme Mellado, a mí me gustaría si la Secretaría pudiera reiterar lo mismo que acaba de mencionar don Cosme Mellado a mi querida región de la Araucanía, que yo hace unos 4 meses atrás oficié y a la fecha creo que no he tenido ni una sola respuesta con respecto al uso de los recursos que se fueron entregados adicionalmente por parte del gobierno y que tenían un destino específico y no el uso indiscriminado de los mismos. Así que esperamos que pronto tengamos la rigurosidad que corresponde de parte de los señores alcaldes y también nuestros queridos gobernadores para ir ordenando las finanzas de nuestro querido país. Gracias, presidente, y agradezco el saludo de cumpleaños, por supuesto, lo recibo con mucho afecto. Muchas gracias, presidente. Usted, diputado Becker, le ofrezco la palabra al secretario que quiere hacer una aclaración. Secretario, tiene la palabra. Una aclaración del diputado Becker. Tengo entendido que tal vez ese oficio de solicitud de información lo dirigió a través de otro conducto, no a la Secretaría. En ese caso tendría que reiterarlo a través de la... Pero pedimos... Sí. Ah, ya. Por cuenta separada. Perfecto. Ya. Entonces pido el acuerdo por la solicitud del diputado Becker. A favor. Se aprueba. Perfecto. De regalo de cumpleaños, claro. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre varios. Ofrezco, ¿sí? Diputado. Ofrezco la palabra sobre varios. ¿Sí? ¿No? Ya. Continuamos con la orden del día, entonces. Está de cumpleaños a los que están llegando el diputado Becker, así que muchas felicidades, diputado Becker. Muchas felicidades en su día. No, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Diputada Joana Pérez tiene la palabra. Saludar también a los invitados que tenemos de Agoretti, el gobernador. Y tiene que ver un poco con lo mismo. Nosotros hace rato hemos planteado distintas materias que son necesarios abordar con el gobierno y con la institucionalidad que trabaja esta comisión, que es la descentralización. Yo no puedo entender por qué la subsecretaria de Desarrollo Regional se niega a venir a esta comisión. Y quiero pedirle una nota a esta comisión de molestia, de protesta, porque no podemos avanzar así. Yo quiero decirles que las regiones están culpando a los parlamentarios de la baja de las regiones. Y creo que eso es una irresponsabilidad tremenda y debemos también parar ese tema acá. Los gobernadores están constituyendo a los alcaldes para que en el fondo se amarreen al Parlamento, en circunstancias que es un gobierno el que finalmente pone los recursos, da las señales presupuestarias y los incentivos a las regiones. Y este gobierno no ha sacado nada en materia de descentralización. Tiene el proyecto de regiones más fuertes paralizado en Hacienda. Y tiene que pasar esta comisión porque lo pedimos. Y todavía no llega acá. No hemos visto ni un proyecto en casi 4 años del gobierno en materia de descentralización. Fondo común municipal. Iba a haber un fondo común municipal 2. Que íbamos a eliminar las figuras de los delegados. Nada. Entonces yo pido que la subsecretaria y que también Hacienda y el ministro del Interior vengan a esta comisión y den explicación. Esta comisión se llama Gobierno Interior, Descentralización, Ciudadanía y Regionalización. Y no hemos tenido la contraparte al frente. Hoy día vamos a ver las mermas de los recursos, pero no tenemos al gobierno y ellos son los que mandan las señales presupuestarias. Yo he tenido la mejor disposición desde demócratas de dar votos en materias sensibles a este gobierno, pero no voy a aceptar que vengan hoy día con excusa tras excusa y no den la cara a las regiones en recursos, en zonas de rezago, en instrumentos. Creo que ya basta, presidente, y le pido que votemos una nota de protesta en materia de descentralización. Otras comisiones podrán hablar de trabajo, podrán hablar de pensiones, pero aquí se está al debe con las regiones. Y exijo que al menos una nota de protesta. No puede ser que recibamos excusa tras excusa.
Aquí hay un gobierno que le toca gobernar hasta marzo. Y eso es lo que yo pido, presidente. Gracias. Gracias, diputada Joana Pérez. Solamente para aclarar, en el punto 1, la subsecretaria se excusó porque tenía una reunión en el Senado por el tema presupuesto. Ahora, claro, y de también. Ahora, yo pido el acuerdo de esta comisión. Si tomamos la... ¿Sí? ¿Sí? ¿Se toma el acuerdo de lo solicitado por la diputada Pérez? Perfecto. Se toma el acuerdo. Ofrezco la palabra sobre varios. Si no hay palabras, pasamos a la orden del día. ¿Sí? Interior, Hacienda, Subdere y DIPRE. Sí, también. Perfecto. Ofrezco la palabra. Si no hay más palabras, pasamos a la orden del día. Pasamos a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla y como punto 1, votar en general el proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario, como nos comprometimos en esta comisión, el proyecto que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería para restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficio de cargo fiscal. Este es el boletín 17.474-06. Así que, secretario, yo no sé si el diputado Fuenzalía quiere hablar sobre su proyecto como autor. Votemos. Ya. Está convocada la votación, así que entonces pasemos a la votación, secretario, por favor. Ya. En votación, estamos votando en general. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? No tengo la pantalla para ver. Falta diputado Rosas. Salió. Salió de la sala. Se cierra la votación. Estado, presidente. 9 votos a favor, no hay votos en contra ni abstención. Aprobado en general. Perfecto. Fijemos un plazo para poner indicaciones. ¿Les parece? Estamos. ¿Les parece si dejamos una semana como plazo para poner indicación hasta el 14? ¿Sí? ¿Les parece? O el 13, claro, para que puedan tenerlo y el 14 volvemos a la votación. ¿Les parece? El 13 entonces, el lunes 13, plazo para colocar indicaciones. Tome el acuerdo. Diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer que haya puesto en tabla este proyecto, agradecer a los colegas que lo hayamos aprobado por unanimidad. Yo creo que da un buen ánimo de un tema tan importante, sobre todo desde dos puntos de vista. Uno, de desincentivar este colador que tenemos en la frontera, ¿verdad? De manera de que quienes quieran entrar por la puerta chica sepan que tienen que ingresar cumpliendo con la normativa chilena, ¿ya? Sea por visa, sea por razón humanitaria, sea por asilo, que están todas esas herramientas que hoy día establece la ley. Y también porque creo que tenemos que corregir un tema que va muy de la mano con lo que es el crimen organizado, presidente. Y por eso pedí la palabra, porque hoy día, a través de un CEFAM, a través de un consultorio, a través de un colegio, no se necesita acreditar la identidad de una persona, ¿ya?, para que le generen un RUT y un nombre, ¿ya? Y vimos que en el caso de May, del sicariato de May, ocurrió eso, que la persona que ingresó pertenecía a una banda criminal, llegó a Chile, se atendió en un consultorio, dio cualquier nombre, nunca supimos quién era y terminó siendo un sicario. Y lo mismo puedo decir respecto de Larry Changa, ¿ya?, que está siendo extraditado hoy en día, que utilizó el mismo sistema. Y por eso urge hacer estas correcciones, presidente, no solo para desincentivar, ¿ya?, porque muchas veces queremos hacer infraestructura en la frontera
¿ya? Lo cual no me cierro, pero también decirle al que quiere ingresar en forma irregular que el que entra a Chile se paga todo, de manera de que no crea que esto es gratis, sobre todo que hoy día en muchas poblaciones, en muchas villas, la gente siente, ¿ya?, que está siendo relegada a segundo y tercer lugar por un problema que no es de ellos. Así que quiero agradecer a la comisión la unanimidad y agradecerle a usted, presidente, que lo haya puesto en tabla y haya cumplido los compromisos que se acordaron en esta comisión. Así que muchas gracias. Gracias, diputado Fonsalía. Ya pusimos fecha de indicación, así que el proyecto va a seguir votándose en particular una vez que lleguen las indicaciones. Pasamos al punto 2 de la tabla, que es analizar los presupuestos de los gobiernos regionales y su proyección para el año 2026. Para tal efecto, está el presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, Agorechi, el señor Pablo Silva, a quien le doy la bienvenida y muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Lamentablemente ya todos saben que por temas que se excusaron y lo dieron en la cuenta, no se encuentra la subsecretaria, ni la DIPRES, ni el ministro de Hacienda. Entonces, le voy a ofrecer la palabra a don Pablo Silva, el gobernador de la región de O'Higgins y presidente de Agorechi. Tienen la palabra. Perfecto. Muy buenas tardes a todos y todos. Agradecer, presidente, por la invitación. Saludar a las diputadas y diputados que nos acompañan hoy día. Para nosotros es muy importante que nos puedan recibir y contar un poco en lo que el análisis que nosotros hacemos del presupuesto. También lamentamos la ausencia, sobre todo la DIPES, para entender también un poco más la distribución de los presupuestos. Nosotros hemos recibido un listado por región, según lo mismo que ustedes recibieron. Anteriormente habíamos recibido otra distribución, ¿no es cierto?, que provocó algunas polémicas. En el caso mío me expuso bastante porque tenía una diferencia, pero en ese momento, en una de las comisiones, la directora de presupuesto señaló que esos guarismos se dan en base a una planilla de cálculo que señalaba, ¿no es cierto?, tanto el tema de pobreza, ruralidad, zona de rezago, etcétera, y por lo tanto daban esas cifras. Posteriormente nos llegó una segunda enlistado, que es una rebaja generalizada, que en general es como el 2,3% del presupuesto en comparación al año 2025, sin considerar, por supuesto, el IPC, no es más sencillo. Por lo tanto, a nosotros nos tiene bastante complejo, considerando que el año 2025 la mayoría de los gobiernos regionales tuvo una rebaja bastante importante. También no fue pareja y fue de acuerdo a la realidad de cada uno de los gobiernos regionales. Entre no entrega de caja, rebaja presupuestaria, y en el caso de la región O'Higgins, en el cual tengo más claro, la rebaja presupuestaria del 2025 alcanzó casi los 20.000 millones de pesos, 19% y tanto, lo que nos perjudicó bastante sobre todo la inversión que estábamos consensuados o previamente aprobadas con los distintos municipios, con respecto a los PRIL y otros programas más que no pudimos llevar adelante. Por lo tanto, seguimos con la preocupación de esta rebaja que para nosotros es importante. Ya es un 2,3. Estamos esperando, ¿no es cierto?, qué va a pasar al principio de año. Este año nos rebajaron el 3% de emergencia, a todos por parejo. Hasta el momento, si ustedes saben, no ha habido ninguna emergencia a nivel nacional, pero además la complicación es que nosotros no podemos ir en ayuda a la emergencia a nivel regional porque no contamos con esos fondos. Esos fondos son trasladados a nivel central. Por lo tanto, hay varios temas que nos tienen con el cuello de botella con relación presupuestariamente, y sobre todo lo que hemos señalado, tener certeza y agilidad con respecto a los presupuestos que nosotros contamos. Los presupuestos que se utilizan en cada una de las regiones van directamente a la comunidad. Nosotros sabemos dónde se debe invertir.
Lo que yo siempre pongo el ejemplo, si uno separa el edificio de Santiago en cualquiera del edificio de la Moneda, de la Hacienda, no ve, por ejemplo, Chimbarongo. No alcanza a ver Chimbarongo. Chimbarongo se ve yendo a Chimbarongo. Y allá uno se sabe los problemas que hay. Entonces, las decisiones tienen que tomarse en las regiones, y eso es lo que nosotros hemos estado señalando, que vamos a tener certeza, ¿no es cierto?, y agilidad en el manejo de los presupuestos. Queremos contarle en términos numéricos de cómo es en lo que nosotros nos presentaron, y después tenemos al final algunos comentarios, así que por lo tanto quiero dejar a Cristian, nuestro asesor, que prepare una presentación pequeña, mandar súper rápido para que ustedes puedan tener una visión en lo que estamos. ¿Les parece? ¿Me autoriza entonces a que ponga Cristian? Si la comisión, no hay problema, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias a la comisión por recibirnos también y por estar disponible para poder conversar sobre esta cifra. Lo primero que quiero mostrar ahí en esa primera lámina es el detalle de la partida 31. Ustedes saben que hoy día el financiamiento de los gobiernos regionales está con una partida aparte, la número 31, y uno puede ahí diferenciar 4 grandes conceptos. Los programas de inversión, es decir, los recursos que se entregan a los gobiernos regionales para las inversiones, ¿cierto?, para las obras de desarrollo. Los planes especiales, básicamente ahí están los planes de territorio rezagado, el plan de zona extrema y ahora también las áreas metropolitanas. Los programas de funcionamiento, es decir, para la operación del mismo gobierno regional, donde están contenidos los sueldos, las dietas del Consejo Regional, etcétera, y el financiamiento de la Asociación de Gobernadores de Chile. Entonces, si uno compara las cifras del año 2025, que es respecto de la ley de presupuestos aprobada por el Parlamento, y lo compara con el proyecto de ley que está presentando hoy día el Ejecutivo, en realidad que ahí tenemos una disparidad, porque si se fijan ahí, hay una variación de 2,53% y el gobierno está diciendo que la variación es un poco distinta. Básicamente lo que está mostrando el gobierno es la variación del programa de inversión. Nosotros hemos visto que la variación en realidad es de 3,16. Y ojo, como muy bien señaló el gobernador aquí, estos son datos nominales, por lo tanto si uno aplica el factor de IPC, la diferencia es mucho mayor. Ahora, los planes especiales están, como lo señalé, referidos al Plan Especial de Zona Extrema, al Plan de Desarrollo para Territorios Rezagados y al Fondo de Áreas Metropolitanas, que se creó recientemente, que la variación que tuvieron los dos primeros de un 3,10 en alza y se ve el mayor incremento producto de este Fondo de Áreas Metropolitanas. Ahora, pero el detalle para cada gobierno regional respecto del primer ítem, que son los programas de inversión, es lo que se muestra ahí. Nuevamente, separó el año 2025, ley aprobada, en comparación con el proyecto de ley 2026, y particularmente ahí está la variación de cada gobierno regional, que todas son variaciones dispares, pero si se fijan, hay algunos gobiernos regionales que varían más que otros y con una disminución mucho más grande, como el caso lamentable, ¿cierto?, del presidente el gobierno regional de O'Higgins, disminuyó en 12,45%, y luego viene Antofagasta con una disminución de 11,51%. Ahora, respecto al programa de funcionamiento, que son las columnas que están más a la derecha, también se aprecia un alza, en este caso de 1,26%, ¿ya? Y claro, también hay una cuestión ahí dispar, porque no es en la misma proporción para cada uno de los diferentes gobiernos regionales. Ahora, si uno quisiera ver las fuentes de financiamiento del programa de inversión, solo de los programas de inversión de los gobiernos regionales, y aquí está el tema clave, ¿ya? Porque los gobiernos regionales tienen varias fuentes de financiamiento. Varias de ellas se refieren a tributos de destinación regional, ¿ya? Pero hay otras, como el caso del FNR, si pueden marcar, por favor. Mira, el caso del FNDR está expresado ahí arriba, es el único que disminuyó fuertemente, disminuyó, ¿cierto?, un 2,18%, mientras que los demás fondos aumentan. El problema es que el FNR es el fondo que tiene libre disposición. Los demás fondos que se le entregan a los gobiernos regionales tienen un destino acotado, ¿ya? Como el caso, por ejemplo, del Transantiago, ¿ya? El caso del Fondo de Apoyo al Transporte Público tiene un destino acotado y los gobiernos regionales solo lo pueden emplear en determinadas materias. Entonces, lejos de avanzar en descentralización, dando autonomía a los territorios, en realidad lo que está ocurriendo es que se está condicionando a los gobiernos regionales a gastarse los dineros en determinadas cosas y hacer determinado tipo de obras, producto, insisto, de la baja en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el que tiene libre disposición. Ahora,
Insisto, también hay algunos elementos que sí son positivos, como por ejemplo que se permite hoy día que los impuestos de casinos de juegos sean reconocidos por los gobiernos regionales en el momento que lo perciben. Anteriormente lo que ocurría, y por eso que se ve la baja de 100%, no aparece hoy día en la ley de presupuesto. ¿Qué es lo que ocurría antes? Lo que ocurría antes es que los casinos pagaban el impuesto, pero el gobierno regional no necesariamente podía reconocer todo ese ingreso como parte de su presupuesto. Finalmente queda en el tesoro público, ¿ya? Hoy día hay un mecanismo más transparente para eso, pero siguen habiendo otros problemas respecto de, por ejemplo, el fondo de apoyo al fondo del Transantiago, insisto, que representa casi el 20% de los ingresos de los gobiernos regionales, ¿ah? Y están destinados a transporte, ¿ah? Entonces, prácticamente los gobiernos regionales están haciendo el trabajo al Ministerio de Transporte. Joana Pérez. Bueno, valoramos mucho la presentación porque es la única forma de tener algo de información, ya lo dije al inicio. ¿Ustedes tienen esto por región? Pudiera, no sé si se puede exponer o dejarnos, ¿no? Porque si usted dice que rebaja casinos de juego, salen 0 pesos. ¿Cómo ingresa y dónde se muestra los recursos de casinos de juego, por ejemplo, si el 2026 no aparece en esto, ingresa por otra vía directo a otra composición? Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Joana Pérez. Quiero informar a todos los diputados y diputadas que esto ya, la presentación fue enviada y están en sus correos, por si acaso, y si tienen más información, se lo podemos pedir y solicitar a esta comisión para que tengamos la información, porque efectivamente lo que dice la diputada Joana Pérez, no tenemos mucha información al respecto y es importante saber estos datos. Por favor, continúa, tiene la palabra, estimado. Y efectivamente tenemos más datos respecto a desagregado, pero quiero decir de que esto ya ha ocurrido antes con los dineros del precio de concesión de la zona franca de Punta Arenas, que son exclusivamente para el gobierno regional de Magallanes. El sistema funciona y de esta manera es mucho más eficiente porque efectivamente llegan los recursos al gobierno regional respectivo y no quedan limitados a lo que fue simplemente aprobado en la ley de presupuesto. Voy a poner un ejemplo. El caso de O'Higgins, por ejemplo, de repente aparece un presupuesto aprobado de 3.000 millones de pesos por ingreso de casino a juegos, pero lo que realmente paga el casino son 4.000, los otros 1.000 se pierden, ¿ya? Por eso es que es mucho más transparente esta mecánica. Pero siguen ocurriendo otros problemas respecto, insisto, de que el presupuesto, por ejemplo, el Transantiago representa el 20% y está condicionado. Cultura entregó un 1% también y también está condicionado. Y resulta que, ojo, Cultura entregó el 1%, pero realmente lo que se exige es que los gobiernos regionales gasten el 1% de todo su programa de inversión, es decir, también del impuesto a los casinos de juego, es decir, también del impuesto de los demás tributos de destinación regional, ¿ya? Entonces no es cierto que Cultura haya entregado el 1%, entregó un 1%, pero de un monto más acotado, y al final cuando uno termina el año y calcula cuánto fue realmente el 1% del programa de inversión de los gobiernos regionales, es mucho mayor, ¿ya? Y es otro problema también porque la Cultura en realidad está destinando o está más bien dirigiendo lo que los gobiernos regionales deben hacer, en lugar que cada gobierno regional decida libremente en qué se van a gastar los recursos a través de sus cuerpos electos, que son el gobernador y el consejo regional. La siguiente. Perdón, sí. Diputado Berger tiene la palabra. A ver, perdón, buenas tardes, bienvenido a la comisión. No me quedó claro con el tema del destino, ¿no es cierto?, de la recaudación de los casinos de juego, porque la ley, ¿no es cierto?, generó la autorización de la instalación de diversos casinos a lo largo del territorio nacional, establece que, de acuerdo a una fórmula, ¿no es cierto?, después de que se generan, ¿no es cierto?, las utilidades del casino, el 50% de esos excedentes van para los gobiernos regionales y el otro 50% va para los municipios donde está localizado el casino. Entonces a mí me gustaría saber, porque aquí estoy viendo un número que es de 0, ahí en el tema, ¿no es cierto?, de los ingresos por recaudación de efecto de la explotación de los casinos, y me imagino que eso a los gobiernos regionales. ¿Y qué pasa con los municipios? ¿También estamos en la misma? Sí, gracias. Bueno, los municipios gozan de autonomía financiera, por lo tanto, su presupuesto no es aprobado en la ley de presupuesto, ¿ya? Diferente al caso de los gobiernos regionales, que no tienen autonomía en la administración de sus finanzas. Por lo tanto, lo que ocurre es que quien aprueba el presupuesto de los gobiernos regionales no es el propio gobierno regional, sino es el presidente con el Parlamento a través de la ley de presupuesto. Son tratados como cualquier otro servicio público, centralizado o descentralizado, dependiente del poder central, ¿ya? Ahora, una cosa es el destino, que efectivamente le llega, pero otra cosa
es que se le autorice el gasto o se le reconozca como ingreso. Los municipios no tienen ese problema. Los gobiernos regionales son quienes tienen el problema porque, como no están reconocidos sus ingresos en la totalidad, solo pueden gastar hasta lo que el ingreso fue autorizado, ¿ya? Bajo esta mecánica, donde ahora la ley de presupuesto no es la que va determinando, sino que a través de resoluciones aprobatorias y modificaciones del presupuesto del gobierno regional, se pueden ir reconociendo esos mayores ingresos en función de lo realmente recaudado o lo realmente enterado por los casinos de juego, ¿ya? Por eso yo insisto que esta mecánica es mucho mejor y ya ocurre con otro ingreso de destinación regional que es el pago de la concesión de la zona franca de Punta Arenas desde hace bastante años. Ocurría también en el caso de la zona franca de Punta Arenas que el concesionario pagaba 3.000 millones al gobierno regional, pero el gobierno regional en la ley de presupuesto tenía registrado como ingreso, por esta ley, 2.000 millones. Solo se podía gastar hasta 2.000 millones el gobierno regional, ¿ya? Porque no tenía la posibilidad de reconocer ingresos propios. Hoy día se permite, pero permanece el problema para otras fuentes de financiamiento que no son tributos de destinación regional, como el caso de la ley Espejo del Transantiago o el FNR. Por ejemplo, el FNDR, no existe una ley que delimite cuánto es el monto del FNR. Eso es algo que se resuelve año a año en la ley de presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en el tiempo? Y esto lo sabe muy bien la diputada Joana, ¿cierto? Que hemos estado en hartas comisiones de trabajo. Resulta de que en la medida que se crean más fuentes de financiamiento para el gobierno regional, lo que ocurre en el tiempo es que el FNR va disminuyendo, porque el financiamiento que se le entrega a los gobiernos regionales en los años es siempre el mismo. Lo que cambia es la composición de las fuentes de financiamiento. Entonces hay como una suerte de fantasía de que si se le entregó plata por la ley Espejo al Transantiago, los gobiernos regionales tienen más recursos. En realidad lo que ocurrió es que le disminuyeron el FNR para darle la plata al Transantiago. Y lo que ocurre en la práctica es que los gobiernos regionales quedaron condicionados a gastarse sus recursos en lo que el Ministerio de Transporte determine, contrario a toda la lógica de la descentralización. Don Pablo, tiene la palabra. Sí, ahí. Lo que queremos contarle que en la práctica, cuando se aprueba el Transantiago, el Espejo, llegan los recursos a los gobiernos regionales, pero no netean. Llegan como un ingreso extra, pero lo que pasa acá no disminuyen el FNR. Por lo tanto, no son aumento de presupuesto. El FAR no significó un aumento de presupuesto de los gobiernos regionales, sino una limitación en gastar de acuerdo a lo que señala el Ministerio de Transporte. En el caso del royalty pasa lo mismo. Recibimos con gran alaraca, ¿no es cierto?, y gran regocijo, recibimos la plata extra los gobiernos regionales. Pero nuevamente nos dieron, o sea, nos rebajan el FNR y al final el presupuesto en términos generales no aumenta, no ha aumentado. O sea, y acá ustedes cuando ven el tema de los casinos, no disminuyen los casinos, los podemos ingresar. No son platas que están oscuras, que no vamos a poder rendir, sino están dentro del presupuesto. En la práctica es caja fresca que vamos recibiendo para cumplir los objetivos de los proyectos que están con RS o proyectos que son normales de financiamiento de nosotros. Pero también en el caso de la región de aquí tengo un 12% de rebaja de presupuesto. Entonces, nuevamente nos dieron. La región de aquí es una de las que recibe mayor cantidad de recursos por casino, pero nuevamente nos están neteando. Y en el caso de los municipios, que es completamente distinto, los municipios reciben una cuota, los municipios que tienen casino. En el caso de la región de aquí, esa cuota del Mostazal la reparten con los otros municipios y tienen que ser rendidos. Pero nuestra queja permanente es que cada vez que se anuncia o usted aprueba un aumento de recursos para los gobiernos regionales, en términos generales son cero, porque no ha habido ningún aumento en los años, ni siquiera un reajuste del IPC, ¿no es cierto?, que nos permite efectivamente pensar que se está haciendo descentralización. Siguen tomándose la decisión en Santiago, y como digo, sabiendo que incluso en el tema del FAR, muchos parlamentarios han exigido, ¿no es cierto?, que se hagan distintas cosas con respecto a esos fondos, pero esos fondos se les restan, ¿no es cierto?, a la inversión que se hace en la región, en las respectivas regiones, y perdón que lo diga, se ponen creativos con esas plata y lo que nosotros la subimos somos nosotros. Incluso tratando, ¿no es cierto?, que nosotros estemos reemplazando al Ministerio de Transporte en sus funciones, en asignación de subsidios, ¿no es cierto?, que nos quieren cargar a ese programa, y hay un montón de cosas que efectivamente se pueden hacer
en relación a inversión. Nosotros no somos muy asiduos a los subsidios se transforman en algo permanente, o sea, si lo damos este año, los próximos de por día no eres frenarlo, entonces somos reacios a eso, pero queremos decirle que básicamente lo que hemos estado, todos los aumentos de presupuesto que se han habla que son importantes, como el FAR, ¿no es cierto?, y el royalty, no son aumentos de verdad de los presupuestos de los gobiernos regionales. Gracias, don Pablo. Diputada Joana Pérez, estaba pidiendo la palabra. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Tengo una consulta porque no sé si el gobernador se refería a que si los parlamentarios nos ponemos creativos, ¿ya? No, y está todo, también puede ser. Lo que pasa es que también para entendernos, yo vengo de una región donde el FARC se destinó, por ejemplo, a diseño de hospitales. Y cuando era una compensación, y también lo digo porque en paz descanso, ¿cierto? Un diputado que luchó para que fuera así, que era Lorenzini, Pablo, ¿ya? Para que hubiera también, ¿cierto?, una retribución, una ley espejo a lo que se invertía en Santiago. Para quienes somos de regiones, siempre nos quedamos mirando el desarrollo, el progreso, y tenía un fondo espejo para las regiones. Y por lo tanto, en algún minuto vimos que los gobiernos regionales, y en ese minuto ni siquiera habían gobernadores, porque no se entiende que es contra los gobernadores, sino eran los intendentes. Invertían en lo que querían las platas del FARC. Y se desdibujaba el objeto también de tener un mejor transporte para la región. Solo voy a decir que en mi región se utilizaron para diseños de 4 hospitales que hoy día llevan casi 12 años esperando una licitación y están paralizados. Coronel Santa Bárbara, Nacimiento y Lota, ¿ya? Entonces al final es plata que invertimos en diseño y están paralizados porque se tomó una decisión de concesionarlo. Entonces al final no ganó nadie, ni el FARC, ni el transporte en la región, ni menos salud, ¿ya? Quiero decirlo así. Entonces creo que es necesario, cuando hay una intención del legislador de que esa plata se utilicen en transporte, es necesaria una relación con ustedes, los gobiernos regionales, para saber en qué. Pero efectivamente las comunas rurales siempre se quedan mirando con el desabandono, por así decirlo, el abandono que tienen de financiamiento, porque como son comunas pequeñas, y que era el miedo que teníamos con los gobernadores, que los gobernadores iban a trabajar en las comunas donde hay más votos y nos iban a dejar votadas las comunas más pequeñas, porque probablemente Quilagua, Antuco, Tirúa, hay menos concentración de población. Entonces, por eso también a veces tenemos que buscar mecanismos de equidad territorial. Entonces, ahí podemos ir conversando qué más se le ocurre a ustedes, pero tiene que haber una correlación entre el legislador, el gobernador y las necesidades de la comuna. Ya lo digo así porque de lo contrario vamos a seguir financiando no solo un Transantiago, sino también fortalecer el centralismo interregional, ¿ya? Y creo que ahí hay una mirada, quienes nos importan las comunas más pobres y más vulnerables, sin duda que se requiere apoyar. Y lo último que yo reclamo, se lo dije a la ministra de Cultura en la mañana, cuando dimos nuestros votos para cultura, era justamente para descentralizar la cultura, pero no para pulverizar el fondo. Los 1.600 millones que me correspondían a la región del Biobío, de los 17.000 millones que están ahí, si mal no me equivoco, eran para proyectos grandes, para filarmónicas, sinfónicas, pero ¿qué hicieron los gobernadores? Lo pulverizaron y lo metieron al 2% del FNDR, o hoy día al 8 o 9%. Entonces, al final, sin desmerecer, nosotros en la región, perdón, presidente, que me expanda, pero es que creo que no corresponde, tenemos que corregir esto. Está bien que todas las organizaciones, ¿cierto?, financiemos el Día del Chivo, la fiesta de la humita, y todo vía subvención, porque ya hay una conciencia, pero hay estamentos. Luego están los gobiernos regionales, los municipios que organizan fiestas más grandes según lo que representan en población. Pero ir a pulverizar las platas de cultura cuando tenemos sinfónicas, teatros y otros, en el fondo es no entender para qué tenemos cierto nivel de presupuesto. Entonces, yo pediría ahí, porque uno dice, bueno, es que el Congreso, la DIPRES, ¿cierto?, la ley de presupuesto nos restringe, pero también convengamos que también hay ciertas cosas de impacto, y a veces por repartirle a muchos se pulveriza la plata y no se hacen cosas de impacto, y quienes se dedican a mantener, por ejemplo, una filarmónica en Biobío, para mantener el talento, niños de Lebu, de Lota, de Biobío, de Antuco, en fin,
que con escasos recursos los padres los mantienen en un conservatorio, no tienen de dónde sacar plata. Entonces les pido yo a los gobernadores, con toda la voluntad que hemos tenido para construir la descentralización, que también entiendan que hay cierto tipo de instrumentos eh, que tienen su objetivo. Y yo creo que el gobierno también, y lo dejo aquí establecido, presidente, para que podamos firmar ciertas indicaciones que mantengan aquello. Los podemos conversar con los gobernadores porque no hay un ánimo de imponer, pero sí de ir corrigiendo ciertas cosas que hoy día no tienen cabida, y después de lo que pasó con Fundaciones ha sido un retroceso, ¿ya? Y creo que ahí ustedes ya hicieron su mea culpa, se valora a todos, mayor control, pero el instrumento también tiene que estar focalizado para lo que se quiere hacer en cada región. Y creo que ahí podemos construir mucho más entre gobiernos regionales y bancadas de parlamentarios. Y esa figura falta, a los gobernadores les cuesta entender. Nos golpean cuando les llega menos plata, pero previamente no nos invitan nunca a ser partícipes de esos lineamientos o de revisión de la estrategia. Lo digo con afecto, con cariño para toda la Gorechi, ¿ya? No he tenido el espacio de decirlo en otros espacios, Pablo, pero te lo digo porque creo que tenemos que entendernos de mejor manera. Vamos a ser unos luchadores por generar más recursos, pero también a nosotros, que también somos electos popularmente, nos interesa potenciar ciertas cosas en cada región y territorio del país. Gracias. Sí, por supuesto. Gracias, diputada Joana Pérez. Tiene la palabra don Pablo. Sí. Agradecerle la palabra, Joana. Somos desde mi región, aunque está prestada en nuestra región. Claro, mira, partiendo del tema de cultura, nosotros nos enteramos por la prensa que este 1%, po. O sea, nunca fue conversado con nosotros y no nos dijeron, mira, está dirigido a esto. En el caso de la región de O'Higgins, nosotros hacemos todo concursable. La única asignación directa que tenemos es con deportistas destacados, que igual pasa por el Consejo Regional. Entonces, no tenemos asignación directa y ya hay que ver, ¿no es cierto?, que efectivamente lo vamos a destinar a la orquesta. ¿Cómo priorizo la orquesta que hay? Porque mi región no solamente está en la región, en la capital regional, sino hay varias orquestas sinfónicas. ¿Cómo priorizo yo y cómo distribuyo esos recursos? O lo voy a invertir, ¿no es cierto?, en un teatro. Un teatro, perdón que se lo diga, para su realidad vale entre 8.000 millones de pesos, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 millones de pesos, de acuerdo a lo que el sueño que quiera. Por lo tanto, el 1% no alcanza para construir un teatro, a no ser que fuera en varios años, pero también tenemos la dificultad que el Ministerio nos pide rendición. Tenemos que rendirlo durante el año. Entonces, por eso nosotros lo metimos a los instrumentos que nosotros tenemos para hacer las cosas transparentemente, que son los concursos. Algunos gobernadores ni siquiera lo quieren usar porque es un lío recibir ese. O sea, es que nos pasan la plata porque nosotros administramos la plata de cultura. Y cultura está creada para administrar eso. Nosotros tenemos 126 funcionarios, estoy hablando del gobierno regional, para toda la región. Tengo 33 municipios, tengo que interactuar, ¿no es cierto?, con todos los ministerios, las distintas carteras. Por lo tanto, el personal no me alcanza para nada y más encima tenemos que administrarle el 1% a cultura. Pero como digo, diputada, con todo el cariño que tengo, nos enteramos por la prensa, nunca conversaron con nosotros, sabes que le vamos a traspasar veámoslo cómo lo hacemos, y es complicado. Y hay que decir que además, ¿no es cierto?, todos los CRM o las CRM que hay, le van a pedir plata, vayan al gobierno regional. Sabe que un grupo cultural quiere comprar una casa porque se le ocurrió comprar una casa, que vale 1.000, vayan a conversar con el gobierno regional. Nosotros tenemos que decirle, no tenemos plata, porque la plata la destinamos, ¿no es cierto?, a un concurso. Entonces, yo estoy de acuerdo en que debemos conversar más los temas, porque cuando usted decía, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Transporte de ustedes se ponen creativos, conversémoslo, porque si no así no debería decir las dificultades que hay, porque efectivamente las necesidades en región son muchas. Nosotros, con respecto al tema de descentralización, le encuentro toda la razón. La región de aquí hicimos un programa, ¿no es cierto?, de asistencia técnica que vamos a hacerle proyectos de FNR a los 33, no a los 33 municipios, a los municipios más chicos, a los más resecados. Partimos porque Cardenal Caro hacia acá. Porque los municipios chicos no tienen la capacidad de hacer un proyecto de FNR, la construcción de un CEFAN, de un liceo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Le vamos a entregar el proyecto con RC completo. Entonces, efectivamente, hay que trabajar en más la descentralización. Nosotros tenemos esa voluntad. Todos los proyectos que estamos financiando, por ejemplo, con el ROEL, que son FOSI, Cercotec, Corfo, tienen esa distribución comunal.
Antes los concursos de esa institución se hacían a nivel regional, por lo tanto la mayoría de los recursos quedaban en emprendedores de la capital regional. Ahora nosotros asignamos cuotas por cada una de las comunas, cosa que efectivamente todos tengan la misma posibilidad de conseguir recursos. En el caso del FRIL, que es un instrumento que es muy importante para los municipios, nosotros también tenemos una fórmula. Y esa fórmula tiene que ver, ¿no es cierto?, con rezago, ruralidad y también con población. Pero si fuera con pura población, la municipalidad de Rancagua, que tiene el 40% de la población de la región, se llevaría al 40% de los recursos, ¿no es cierto?, y habría municipios que tocarían un solo proyecto. Entonces, hacemos una distribución, ¿no es cierto?, que equitativa, justa, pensando en la zona de rezago, pensando en las comunas que tienen menos recursos, porque las que tienen mayor cantidad de recursos las pueden arreglar. En el caso de las chicas, no. Entonces, pero volviendo al tema de cultura, para nosotros no ha sido ningún beneficio recibir ese recurso. Se ha transformado, perdón que lo diga así, en un cacho, ¿no es cierto? Porque además nos encontramos que estamos haciendo la pega a un ministerio, ¿no es cierto?, que la tiene que hacer, y además nos tiran todo lo... Entonces, nosotros no hay ninguna, no estamos ni contentos ni agradecidos que nos tiran el 1%, porque también puede quedar la región, pero administrado por quien corresponde. Entonces, pero voy a volver a lo otro, al fondo que dijo la diputada. Si nos interesa más conversar con usted, ver los proyectos que se les interesa, que los veamos, ¿cierto? Si efectivamente de cultura, cuál era su intención. A lo mejor nosotros hemos dicho, sí, esto, pero se va a complicar, hay que dejarlo más ordenado, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? Y sigo insistiendo en el caso de las grandes cifras, ¿no es cierto?, que son el FAR y el royalty, que ya a esta altura estamos jodidos, pero si viene alguna otra cifra, nos gustaría efectivamente conversarla y que no nos dejen tan reticentes. Nosotros no queremos plata negra, no queremos plata para tirar por la ventana. Ya el caso convenio marcó fuertemente a muchos de mis colegas, ¿no es cierto?, que les costó el cargo. Por lo tanto, estamos en un proceso de transparencia, de utilizar bien los recursos, y créanme que los consejos regionales cada vez están más especializados, por lo tanto, lo que uno pasa por el consejo regional no puede ser una mula, está muy al día. Por lo tanto, lo que queremos es que los recursos que en la región se decidan en la región y de acuerdo, ¿cierto?, al trabajo que estamos haciendo con cada uno de los alcaldes de la respectiva región. Así que nuestra disposición a conversarlo, diputada, y a revisar, ¿no es cierto?, estos procesos, porque en la práctica, valga la redundancia, nosotros tenemos la práctica de cómo se pueden hacer las cosas y cómo se hacen bien. Gracias. Muchas gracias, don Pablo. No sé si... ¿Sí? Ah, por favor. Sí, continúa. Sí, por favor. Tiene la palabra su nombre. Cristian Cáceres. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Me queda la última lámina y solamente para mostrar algunos temas pendientes, sin perjuicio del debate, la conversación que se pueda dar, ¿cierto? Pero tenemos todavía un problema con la apertura del presupuesto de los gobiernos regionales. Sí, un problema con la apertura del presupuesto de los gobiernos regionales porque todavía tienen una tramitación excesiva con plazos, tiempo y etapas, lo que ha terminado en que en los últimos 3 o 4 años los gobiernos regionales están empezando a ejecutar su presupuesto en marzo, ¿ya? Producto que se requiere una nueva votación del Consejo Regional, una nueva preparación del gobierno regional, toma de razón de Contraloría, etcétera, un largo trámite. Entonces ahí hay que ver alguna forma de hacer algo más acotado ese proceso de apertura del presupuesto de los gobiernos regionales. Hay otros servicios públicos que, al igual que los gobiernos regionales, tienen autonomía, aunque no autonomía en la administración de sus finanzas, como el caso del Tribunal Constitucional, los tribunales electorales, etcétera, donde el presupuesto de ellos se apertura a través de una resolución de la DIPRES y punto. Y no tienen el problema que tienen hoy día los gobiernos regionales. Recordar además que los gobiernos regionales ya tuvieron una discusión de su proyecto de presupuesto en el mes de junio con el Consejo Regional y luego tuvieron que, en función de eso, discutir sus necesidades presupuestarias con la DIPRES. Como segunda cosa es que, claro, se incorporó ahora otra empresa de desarrollo país para que los gobiernos regionales puedan financiar y entregar aportes, ¿cierto? Pero aquí tenemos un detalle y es que las empresas públicas pagan un impuesto al final de cuentas, la carga tributaria del 65% de sus ingresos, lo que significa en la práctica que lo que el gobierno regional entrega a la empresa pública termina volviendo al tesoro público a través de los impuestos, y entonces el aporte no es tan real. Respecto a lo que señalaba la diputada Pérez,
Existe en la Constitución Política y en la Ley de Gobierno Regional un instrumento que se llama inversión sectorial de asignación regional y no se ha ocupado nunca. Y este es el primer paso para la descentralización. Luego viene la transferencia de competencia y por último viene la creación de servicios públicos. Pero la inversión sectorial de asignación regional es la forma como el gobierno regional puede decidir sobre recursos de otro sector, la priorización, la focalización, etc. En lugar de que Cultura le pase el 1% o que el Ministerio de Transporte le pase dinero al gobierno regional, lo que tiene que ocurrir es que el gobierno regional debiese tomar decisiones sobre lo que esas carteras, que son especialistas en lo que hacen, van a hacer en la región. Entonces, la descentralización es al revés de lo que se está haciendo. No es que se le pase plata al gobierno regional para que el gobierno regional haga lo que las carteras le dicen. Es al revés. El gobierno regional debiese decidir sobre el dinero y los programas que las carteras tienen. Ese es el primer paso, se llama inversión sectorial de asignación regional. Y desgraciadamente no ha sido ocupado nunca más allá de los APR y algunos montos del FOSI, pero masivamente no. Hay un compromiso a partir del año 2023 de un acta de acuerdo que se firmó entre Agorechi y el ministro de Hacienda, por ejemplo, y desgraciadamente esto no ha sido implementado. Y sería una forma de justamente colocar a los gobiernos regionales en la toma de decisiones de ciertas cosas, obviamente que no se puede ocupar para todo, pero sí para determinados programas de la Corfo, de FOSI, de Cercotec, del CENSE, de la misma cultura, etcétera, y del Ministerio de Transporte, entre otras cosas. Respecto del presupuesto de cultura, igual yo insisto en algo, porque esto es lo mismo con el Transantiago. Si antes el FNR era 100, cuando le dijeron que vamos a pasar 1% de cultura, ahora el FNR es 99. Y le siguen pasando al gobierno regional los mismos 100. La diferencia es que ahora le dijeron que un 1 tiene que ocuparlo en cultura. Con el Transantiago pasa lo mismo. Si antes le entregaban 100 de FNR, ahora le entregan 80 y 20 de FNR, 20 de Transantiago. Y le dicen, ahora el 20% de tus recursos tienes que gastarlos solo en transporte. Entonces, si es que existiera un basal o un monto efectivo de cuánto es el FNR, no tendríamos esta discusión, ¿ya? Pero el FNR todos los años se ajusta en función de lo que falta para cubrir las demás necesidades del gobierno regional. Es para cuadrar la caja. Entonces, mientras no exista un basal para el FNR, vamos a estar en este problema. Y ojo que cuando se creó el FNR, muy antes que los gobiernos regionales, el año 74, el artículo 24 del decreto de ley 575 que creó las regiones del país, dice que el 5% de la recaudación tributaria debe ser destinado al FNR. Eso nunca se cumplió, ¿ya? Pero había la intención de dejar un basal para el FNR. Bueno, hay otros puntos ahí, ya dije lo del Transantiago, los GORES no pueden financiar emergencias directamente, que es lo que señala el gobernador, van a golpear la puerta al gobierno regional, pero la verdad que lo que ocurre es que el gobierno central le saca esos recursos al gobierno regional y los ocupa, termina pagando 3, 4, 5 meses y hasta un año después. Bueno, y hay algunos puntos menores como poder trabajar con las universidades sin concurso. Esto es algo medio irónico porque las universidades tienen que concursar como que fueran cualquier fundación o corporación y lógicamente que el objeto de las universidades es una cuestión totalmente distinta, las capacidades de la universidad es totalmente distinta y la mayoría de ellas tienen mucho más que 2 años de antigüedad, que es lo que se les exige a las corporaciones. Entonces ahí hay algunos temas de flexibilizar o de revisar bien las glosas de presupuesto. Esa es mi presentación, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, diputado. Perdón, sí. Tenía la palabra la diputada Francesca Muñoz y después el diputado Gómez Mellado. Sí. Diputada Francesca, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los colegas y a nuestros invitados el día de hoy. Yo más que nada quiero hacer un comentario. O sea, yo lamento que nuevamente no haya venido el ministro Grau, ¿cierto? Y la directora de IPRES, que yo tengo entendido se le ha invitado también en otras oportunidades. Yo no soy de esta comisión, pero la he seguido atentamente por la preocupación que tenemos, ¿cierto?, sobre la situación del presupuesto de nuestro país. Y en ese contexto, transmitir que las regiones, ¿cierto?, se sienten abandonadas por el gobierno y sobre todo ahora con este gesto donde vemos que se ha disminuido el presupuesto para los gobiernos regionales, donde evidentemente lo que se busca a través de los gobiernos regionales, bueno, yo ya he estado 2 periodos acá en el Congreso y siempre fue la descentralización, buscar el máximo desarrollo económico, social y cultural, ¿cierto?, de los territorios en el fondo. Pero lamento que aquí, ¿cierto?, se deje de lado a las regiones y específicamente mi región, la del Biobío. Ustedes saben que estamos viviendo situaciones muy complejas en el ámbito de desempleo, han cerrado empresas, la crisis de Huachipato que golpeó fuertemente mi región, además de la situación de la crisis de seguridad que estamos enfrentando, el avance del crimen organizado y tantas otras temáticas, ¿cierto?,
que tenemos, incluyendo el ámbito de salud, con la lista de espera, los hospitales que no se han construido. Yo tengo 4 hospitales en lista de espera que con suerte está el terreno. O sea, ese es el nivel de desarrollo que están teniendo lamentablemente las regiones. Y en ese contexto, más que nada, presidente, yo lamento, ¿cierto?, que tampoco se ve acá, me refiero a una actitud de parte del gobierno en buscar un desarrollo económico. O sea, yo por lo menos estoy presentando las problemáticas de la región del Biobío y veo que también al no venir aquí el gobierno, ¿cierto?, a través del Ministerio de Hacienda y la directora de IPRES, veo y se confirma el abandono que sienten la ciudadanía en el día a día en la región. Gracias, presidente. Diputada Francesca Muñoz, tiene la palabra el diputado Cosme Mellado. Gracias, presidente. Presidente, después de la exposición, igual quedan algunas dudas porque la exposición es muy distinta a la información que nos entregó hace un tiempo atrás el ministro de Transporte en la Comisión de Obras Públicas, donde mencionaba con respecto al tema del Transantiago, que es la ley espejo, ¿no es cierto?, que debiese reflejarse en el resto de las regiones, y así nace esta iniciativa. Últimamente, ¿no es cierto?, se aprobó un proyecto de ley que permite que no el 20%, como usted mencionó, que el 50% debiese destinado al transporte público regional. Y la información que nos entregan que los gobiernos regionales están ocupando los recursos del Transantiago en cualquier cosa menos en transporte. Esa fue la información que recibimos. Y usted nos menciona, ¿no es cierto?, que el FNDR llega disminuido. Entonces, claro, entonces hay que ver cómo se compensa, pero la información me gustaría que se entregase en todo el contexto, porque quiere decir entonces que aquí hay una parte que está faltando. Eso, presidente, por su intermedio. Gracias, diputado Cosme Mellado. Diputado Berger, y después le damos la palabra a don Cristian. Diputado Berger tiene la palabra. Quisiera hacer un comentario y también que me hagan un comentario, porque en este tema de los gobiernos regionales, obviamente con esta relación que hay con la DIPRE, sobre todo, y el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Se producen ahí sus cuellos de botella. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, la ejecución presupuestaria de los programas de inversión regional, que hay un corte, que esta información la recabé de la Subsecretaría de Desarrollo, un corte a julio del presente año, y donde, por ejemplo, mi región, que es Los Ríos, que tenía un presupuesto asignado de 75.000 y tantos millones, a esa fecha solamente lleva ejecutado, devengado, ¿verdad?, 24.000 y tantos millones. Es decir, tenía una ejecución presupuestaria de un 32 como y tantos %. ¿Ustedes cómo ven, o sea, cuál es lo más engorroso aquí, ¿no es cierto?, para la ejecución del presupuesto y para poder llegar a la meta, ¿no es cierto?, de cumplimiento del 100% de la ejecución presupuestaria que tienen asignada para cualquier año? Porque siempre se dice, mire, ya estamos llegando a septiembre, esos son los comentarios que uno escucha, ¿no es cierto?, y tenemos que de alguna forma aprobar proyectos de rápida ejecución. Es decir, pueden ser compra de maquinaria, equipamiento, etcétera, etcétera, para poder dar, ¿no es cierto?, porque si ustedes no dan cumplimiento con la meta, obviamente que ahí esos recursos vuelven, ¿no es cierto?, a lo que es el nivel central. Entonces, yo sé que ustedes aquí trabajan mucho con los municipios, trabajan mucho con los demás otros organismos dependientes de la administración del Estado, y tienen que ver el tema de los convenios, de acuerdo a los montos, ¿no es cierto?, que la Contraloría debe el visto bueno, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde ven ustedes, o sea, qué es la debilidad que existe para que este tema en general sea mucho más ágil? Si ustedes pudieran hacer algún comentario. Muchas gracias, diputado Berger. Don Pablo, ¿quiere contestar la pregunta? Don Pablo Silva tiene la palabra. Yo creo que es importante tu pregunta, digamos, siempre estamos trabajando en base a aparecer con una mejor ejecución presupuestaria. ¿Qué es lo que es la ejecución presupuestaria? Es gastarse la caja durante el año. Y eso no depende de que nosotros saquemos la plata del bolsillo y la repartamos. Si no, se trata, voy a poner un ejemplo, que el año pasado estábamos corriendo la carrera del cobre, financiada por el gobierno regional, y el Ministerio de Obras Públicas nos pone una programación de lo que va a ejecutar mes a mes con respecto a eso. Planificó 400 millones de pesos mensuales, 4.800 millones al año, y empezó en vez de llegando a rendición por 400, nos llegó por 200. Y eso fue atrasando, ¿cierto?, esa ejecución que usted tenía planificado,
esa más la otra, ¿no es cierto? No íbamos a llegar, íbamos a tener 2.000 millones de pesos menos de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno regional? Tiene que destinarla a otra ejecución para poder llegar a fin de año. Uno de los cuellos de botella que esperamos, ¿no es cierto?, que este año se corrija, es que necesitamos la autorización de la DIPRES. Y la DIPRES tiene de aquí no sale, ¿no es cierto? La misión de no ejecutar, que no haya una buena ejecución presupuestaria. Por lo tanto, nos demoraba no 15 días, 30, 40 días, ¿no es cierto? En autorizar y solamente un success list, es solamente colocarle una firma. Porque los presupuestos ya están autorizados, están dentro del presupuesto que ustedes aprobaron, está dentro del presupuesto y la aprobación del Consejo Regional, la revisión de control interno, y por lo tanto se va a Santiago con visto bueno. Y eso demora mucho. Y después de eso, hay que mandarle a la Contraloría. Entonces, toda esa demora son 2, 3 meses, en algunos casos 4 meses, que retrasan la ejecución. Y la ejecución depende de nuestras unidades ejecutoras, de los municipios, del MOP, de vialidad, de todos los servicios que nosotros le estamos financiando hoy siendo unidad técnica. Entonces, la ejecución claramente demora, no es automática. Nosotros tenemos que revisarlo mes a mes y decir, ya sabe que le preguntamos al hospital, ¿va a lograr comprar usted lo que estamos financiando? ¿Van a lograr hacer la licitación? Y a esta altura nos dicen, ¿sabe que no alcanzamos? Que la pasa uno está en aprobada, por lo tanto no vamos a gastar la plata que ustedes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es tratar de orientarla a otro gasto que se pueda ejecutar durante el año. Entonces, en el caso de los traspasos de recursos, necesitamos la rendición. Entonces, la ejecución no solamente depende de nosotros, sino también de las unidades técnicas y de que sea más ágil. Hay un acuerdo previo con la DIPRES en el cual ahora vamos a informarle solamente a la DIPRES y no pedir la autorización. Eso nos va a ahorrar muchos días, incluso algunos meses. Eh, eh, Igual va a ser por la Contraloría, pero va a permitir un poco más agilidad con respecto a eso. Pero cuando vean la ejecución presupuestaria, hay que decir que no se asusten. Nosotros en años anteriores hemos tenido ejecuciones posiblemente muy parecidas a la que aparece ahí, y al final llegamos siempre al 100%, pero no quemando la plata, como se dice. ¿Cuándo se quemó la plata? Cuando había las fundaciones, ¿no es cierto? Traspasaban la cantidad de plata que se buscaba un proyecto y se aprobaba rápidamente. En el caso de la región nuestra no tuvimos ningún proyecto aprobado por las fundaciones, pero se podía ejecutar más porque era plata que rendía y por lo tanto se devengaba. Ahora, hay que devengar casi todo con proyectos rendidos. Entonces cuesta mucho hacerlo y yo valoro mucho el trabajo que están haciendo los gobernadores que están recién electos, porque llevan a una muy buena ejecución presupuestaria a pesar, ¿no es cierto?, de la dificultad que significa hacer esto. Pero tenemos la esperanza que efectivamente la DIP nos autoriza a que solamente sea informativa, que la práctica ahora es igual, porque visan todo. Lo que pasa es que le ponen el freno. ¿Cuándo quieren ellos contar? Porque también depende de eso la caja que ellos nos hacen llegar a nosotros. ¿Mm? Eso. Sí, sí, tal como decía Ricardo, la ejecución presupuestaria cuando se abre muy tarde, si partimos en marzo, la ejecución nuestra parte en marzo hacia adelante. Y ya a medio año tenemos que estarla cerrando. O sea, nosotros como equipo siempre en agosto llamamos a toda la unidad técnica, le preguntamos lo que van, ¿no es cierto? Y si van a ser capaces o no de cumplir las condiciones o los proyectos que nosotros fuimos aprobados. Y en algunos casos, incluso, algunas veces empiezan a comprar vehículos, otras cosas, pero ese proceso de compra de vehículos, ya sea de carabinero, ambulancia y todo, demora muchos meses. No es decir ya, antes de comprar mañana 10 ambulancias o tantos camiones. No, es un proceso que hay que licitar, muchas veces no están disponibles, en algunos tipos de vehículos hay que mandarlo a construir y que son necesidades de la región que han planteado, ¿no es cierto?, los propios alcaldes. Entonces, quiero decirles que la ejecución no se asusten, la compra de vehículos no es quemar la plata, sino es producto de las necesidades que tienen cada uno de los municipios, lo han planteado así, y se han financiado esas necesidades. Eso. Gracias, don Pablo. Me pidió la palabra don Cristian, así que tiene la palabra don Cristian.
Gracias, señor presidente. Solo para aclarar la consulta al diputado respecto del Transantiago. Hubo una modificación a la ley del Transantiago, esto está en el artículo 4 transitorio, y resulta que por ahí por el año 2013 se permitió, 2009, perdón, se permitió, en la ley establecía 3 destinos: conectividad, transporte y cualquier otra obra de interés regional. Por lo tanto, no es cierto que se gastara la plata en cualquier cosa, se gastara la plata en lo que estaba destinado a la ley. Lo que pasa es que la ley no exigía que fuera solo transporte. A diferencia de lo que ocurre a partir del año 2025, porque recordemos que el Fondo de Transantiago terminó, hubo que hacer una nueva ley para extender el beneficio, y lo que terminó ocurriendo es que también se modificó el espejo, este fondo espejo, que está en el artículo 4 transitorio, y se estableció ahora solo 2 destinos, la conectividad y el transporte. Entonces, ahora podríamos decir propiamente si la plata se ocupa en otra cosa que no se ocupó en lo que la ley decía. Pero también cuidado, porque está la otra parte, y es que lo que ocurrió es que el FNR disminuyó. Y siguen habiendo necesidades de otras carteras que no son solo transporte. Transporte se está llevando un 25%, el 20% de los recursos. El FNR, o sea, insisto, el FNR es el 45% hoy día de los recursos de los gobiernos regionales. Y la plata del Transantiago representa casi el 20%. Sí, ese es el problema. Entonces, si hubiese aumentado o mantenido el FNR, y ahí se da este recurso adicional, ningún problema, pero no fue así lo que ocurrió. Y por otro lado, el relato del Ministerio de Transporte tampoco es correcto, porque la ley permitía que los recursos del Transantiago se ocuparan en cualquier otra obra de interés regional, no solo en transporte. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los diputados, diputadas, por preguntas. Si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente punto y dejamos liderado a nuestros invitados. Muchas gracias, de verdad, don Pablo Silva, don Cristian, asesor, muchas gracias de verdad por haber asistido, y nos queda clarísimo. Vamos a seguir insistiendo con el gobierno porque de verdad que creemos que es un tema a lo menos preocupante, sobre todo en estos meses que estamos en discusión de presupuesto. Sí, don Pablo, tiene la palabra. En la invitación, en la voluntad de escucharnos y nuestra disposición a lo que planteaba la diputada de poder conversar el tema. A nosotros nos interesa cuando ustedes toman decisiones que también nos preguntan, no conversemos, ¿ya? Para darle la visión de lo que nosotros estamos al día a día y tenemos la claridad y la experiencia de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, encantado de poder escucharlos, de conversar en conjunto los temas. Yo creo que es importante este diálogo que debe ser permanente, institucional, digamos, cosa que sea para todos los gobiernos regionales, pero sobre todo estamos agradecidos porque tienen la preocupación, ¿no es cierto?, con respecto a nuestros presupuestos, que son recursos que llegan directamente a regiones y son decididos en regiones, y créanme, con mucho criterio cada vez más. Nosotros damos por superado el tema de fundaciones. No todos los gobiernos regionales tuvieron temas de fundaciones, y también, ¿no es cierto?, por lo menos hay 6 gobernadores nuevos que no tienen ninguna responsabilidad con el tema, que vienen con todas las ganas de trabajar, igual que el resto, y estamos a nuestra disposición para trabajar en conjunto. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables, y bueno, gracias por asistir y quedar liberados de esta comisión. Muchas gracias. Vamos a suspender unos minutitos para hacer el cambio, así que se suspende la sesión unos minutos. Vamos a reanudar la sesión y vamos a pasar directamente al cuarto punto de la tabla, que es continuar con la discusión en general del proyecto de ley de origen en mensaje en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de simple, que modifica la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública y otros cuerpos normativos, que indica el boletín 17.797-06. Tiene un vencimiento de la urgencia para el 8 de octubre. Respecto a este proyecto, está invitado, y a quien agradezco su asistencia y haber confirmado, el señor Sebastián Benfeld. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Coordinador de proyectos de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Así que le doy la bienvenida. Muchas gracias por asistir a esta comisión y le ofrezco la palabra.
Muchas gracias a usted, presidente, por la invitación y por su intermedio también agradecer a toda la comisión, a todos los diputados y diputadas que han estado interesados justamente en la reforma a la ley 20.500 y en todos aquellos procesos que buscan justamente robustecer la participación ciudadana en nuestro país. Yo vengo en este momento en representación de una fundación que se llama Ciudadanía Inteligente y que lleva básicamente 15 años trabajando en toda Latinoamérica y el Caribe por el fortalecimiento de la democracia. Particularmente trabajamos en la generación de investigaciones, el seguimiento legislativo y en la construcción de articulaciones diversas con diferentes sectores de la sociedad civil para fomentar el empoderamiento ciudadano y también el involucramiento de la ciudadanía en la gestión pública. Por lo que obviamente este proyecto de reforma nos interesa muchísimo y de hecho llevamos desde enero de este año trabajando junto a Chile Transparente y más de 40 organizaciones en una articulación que se llama Transparentes y que busca justamente fortalecer la democracia y la transparencia en nuestro país. Es una comisión que de hecho está muy interesada en este proyecto y por lo mismo estamos muy felices de que felizmente hoy día podamos estar discutiendo esta iniciativa tan esperada por la sociedad civil. Si bien esta iniciativa impone o establece ciertos avances significativos que ya expusieron largamente quienes me antecedieron en la sesión pasada de esta comisión, también hay algunos riesgos que nos parece importante resaltar como fundación para poder tener presente durante la tramitación legislativa. Y el primer riesgo que nosotros vemos parte derechamente con el artículo 1 del proyecto, que dice relación con el reconocimiento a la participación ciudadana. Si bien valoramos que efectivamente se avance en este reconocimiento, creemos que es importante que el reconocimiento se ensalce también con ciertas garantías, ¿no es cierto?, que le permitan hacer aplicable este derecho en la práctica. Y esto es algo que justamente el expositor que vino en la sesión pasada recalcó con bastante argumentos, porque una cosa es garantizar el derecho y otra cosa es hacer que el derecho sea efectivo en la práctica. Y ahí nosotros vemos que hay una primera deficiencia de este proyecto donde creemos que es importante revisar y por sobre todo avanzar. Pero no es el riesgo que nos parece más apremiante, sino que más bien el riesgo que nos llama mucho la atención tiene que ver con la definición de sociedad civil, que justamente se busca modificar en el artículo 1.4 y se establece a la sociedad civil en su conjunto como organizaciones cuyo propósito común es presentar a mí iniciativas, propuestas o demandas sociales ante órganos de la administración del Estado. Nosotros entendemos que efectivamente este puede ser un fin de algunas organizaciones de la sociedad civil. De hecho, nosotros mismos trabajamos en este momento haciendo investigaciones y presentando justamente sugerencias a diferentes organismos de la administración del Estado. Sin embargo, sabemos que la sociedad civil no se limita justamente a este modo de accionar, sino que tiene diversas formas de representar, de manifestarse, incluyendo, por ejemplo, algo muy conocido por todos ustedes, las ollas comunes, que poco y nada dicen relación con la injerencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, sino que más bien tiene que ver con la atención de una problemática puntual que se vive en cada uno de los territorios. Asimismo pasa con la educación, la cooperación, la fiscalización, que son actividades que no necesariamente están relacionadas con la incidencia directamente en los órganos de la administración del Estado. Por lo mismo, esta definición nos parece a priori riesgosa. Y es riesgosa por sobre todo si se considera que el Ejecutivo, junto con presentar este proyecto de ley de reforma a la 20.500, presentó en paralelo en la Comisión de Constitución un proyecto que modifica el Código Civil y diferentes cuerpos legales para, en teoría, modernizar el régimen de corporación y de las fundaciones. Este proyecto de ley es un proyecto que a nosotros ya nos llama bastante la atención en la configuración, en la técnica legislativa, pero por sobre todo también en el contenido de lo que busca. Y dentro del articulado, en particular el artículo 17, establece ciertas infracciones gravísimas que podrían llevar a el Ministerio de Justicia sancionar fundaciones y representantes con multas que pueden llegar incluso hasta los 60 millones de pesos cuando son infracciones gravísimas, y también puede desencadenar en la cancelación de la personalidad jurídica, según lo establece el artículo 23 de ese proyecto de ley. Si ese proyecto de ley avanza en el mismo orden en el que está presentado y este proyecto de ley en paralelo también avanza en su tramitación y ambos son ley, justamente hay un riesgo muy grave de que se sancione con estas multas, 60 millones o cancelación de personalidad jurídica, a cualquier fundación o cualquier corporación que no tenga como finalidad
incidir respecto de la administración del Estado, ¿no? Como esta definición que se establece acá de manera sutil, combinada con este proyecto, puede llevarnos a un escenario bastante riesgoso, que a nuestro juicio desencadena obviamente en el cierre del espacio cívico y en la limitación de las libertades que tiene la ciudadanía para poder asociarse, expresarse y manifestar también cuáles son sus problemas más inquietantes. Los otros riesgos que nos parecen también relevantes destacar, aunque en un sentido un poco más leve que los anteriores, tiene que ver con, por ejemplo, en el tema de los principios que se establecen en este proyecto de ley, particularmente en el artículo 1 ter, no se incluye el principio de no regresión. Ustedes saben, hoy día estamos viendo un escenario de regresión democrática en todo el mundo, particularmente en Latinoamérica, donde muchos gobiernos incluso están llegando al poder a través de la vía democrática, pero una vez llegan, empiezan con medidas autoritarias que tienen como finalidad perseguir dirigentes sociales, perseguir fundaciones y mermar justamente la democracia. Por lo mismo nos parece relevante que se considere, si lo tienen a bien, incluir en alguna indicación el principio de no regresión. Asimismo, nos parece importante mejorar la definición de participación ciudadana para dejar de manera explícita quién es el ente a cargo de ejecutar la participación ciudadana. Si ustedes hoy día revisan la definición, no queda claro quién es el responsable de llevar a cabo este procedimiento y cuando no hay una persona ni un órgano encargado, justamente es difícil que luego esto se aplique en la práctica. Y ya llegando un poco al final, también tenemos una confusión en el artículo 1 quinques, que justamente mezcla los derechos y los deberes de la sociedad civil y justamente creemos que para mejorar un poco la técnica legislativa y también el articulado y se entienda mejor, es mejor que sean dos artículos distintos. Y por último, un punto que también se destacó en la exposición anterior tiene que ver con el artículo 22 de este proyecto de ley que elimina la obligación de que el Congreso revise justamente los miembros del Consejo Nacional, lo que justamente puede producir ahí un desbalance y concentrar mucho poder en un órgano de Estado por sobre otro que es justamente el Poder Legislativo. Ya por último, y para no decir que está todo perdido, sino que por el contrario, nosotros estamos muy interesados en que este proyecto avance y se mejoren a estas deficiencias, hay algunas facultades discrecionales que se establece en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, estableciendo el condicional de podrá en muchos de sus articulados, siendo una decisión que finalmente recaerá en la autoridad de turno y no una obligación expresa por parte de la norma. Hay también ausencia en las sanciones y eso también es un punto que destacó bastante el expositor también de la sesión anterior. Sin sanciones claras también se corre el riesgo de que la norma se quede en buenas intenciones y no tenga una aplicación práctica. Y un punto que nos parece especialmente relevante a destacar es la falta de mecanismos incidentes. Acá la sociedad civil tenía un interés muy profundo de que justamente este proyecto mejorara la participación ciudadana en Chile, diera un rol preponderante a la ciudadanía a la hora de decidir sobre aquellas cuestiones que les afectan. Y en Chile tenemos una experiencia muy desarrollada, muy grande, largamente revisada incluso por organismos internacionales que tiene que ver con las innovaciones democráticas institucionales. Nosotros tuvimos en nuestro país dos procesos constitucionales que si bien han sido fallidos, ambos combinaron procesos participativos muy interesantes, como por ejemplo la iniciativa popular de norma, los plebiscitos ciudadanos, los cabildos, las asambleas, que son iniciativas que justamente ayudan a perfeccionar o mejorar la democracia. Involucrar a la ciudadanía dentro del debate político nos parece fundamental para poder enriquecer justamente las normas y hacer también que sean normas que nos hagan sentido a todos, ¿no? Le da mucha más legitimidad. Y nos parece relevante que, si lo tienen a bien, puedan considerar también incluir dentro de este proyecto de ley algunas de estas IDIs que se conocen, estas iniciativas democráticas institucionales. En este sentido, ¿qué es lo que nosotros proponemos en primer lugar y en relación con la definición justamente de la participación ciudadana? Nosotros creemos que es importante reconocerla como un derecho fundamental, protegido mediante acciones constitucionales y no solamente como un principio orientador. Nos parece, tal como les comentaba previamente, relevante incluir también el principio de no regresión dentro de los principios que ya se establecen. Y respecto del principio de accesibilidad multimodal, que si bien valoramos profundamente y nos parece tremendamente relevante que se incluya, también creemos que es importante que tenga alguna relación, alguna bajada práctica dentro del articulado del proyecto de ley para que también pueda hacerse efectivo en la práctica y no quede solamente como una cuestión declarativa. Y
Otro punto súper importante, destacar, y lo voy a hacer súper enfático, la definición de organizaciones de la sociedad civil no puede limitarse a la incidencia pública, sino que tiene que ser lo más abierta posible para recoger también la diversidad que tenemos dentro del tercer sector. Por último, algunas demandas históricas que todos nosotros esperábamos de este proyecto de ley y que también esperamos que se puedan considerar nuevamente. Son demandas que han sido consideradas en los dos informes que se han desarrollado también sobre cómo mejorar la ley 20.500 en diferentes gobiernos con diferentes expertos y que incluyen dentro de las recomendaciones crear una institucionalidad dedicada justamente a la participación ciudadana o de manera complementaria o en su defecto una subsecretaría especializada en temas de participación que justamente pueda ayudar a todos los órganos de la administración del Estado a poder implementar esto de manera práctica. Y por sobre todo, como les decía, incluir también mecanismos de democracia directa dentro de nuestra legislación. Chile es de los pocos países que no tiene todavía ningún mecanismo de democracia directa y nos parece relevante poder avanzar en aquello. Y por último, también nos parece súper interesante explorar la idea de fortalecer a la sociedad civil de manera mucho más amplia. Se ha discutido largamente la idea, por ejemplo, de garantizar financiamiento basal para algunas organizaciones de interés público, y así asegurar su sostenibilidad en el tiempo y que no dependan también de fondos que fluctúan, avanzar en la ley única de donaciones y obviamente robustecer los estándares de transparencia para que justamente podamos garantizar una buena administración de estos recursos. Y por último, también hacer mención al Estatuto de Voluntariado, que también es una demanda histórica para poder justamente reconocer esta labor y establecer derechos y deberes claros que finalmente ayuden a garantizar la seguridad de todos y todas. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición y por último, para cerrar, desde Ciudad Inteligente estamos muy interesados en que este proyecto de ley avance. Sé que me concentré en los puntos críticos, pero de todas maneras nos parece una iniciativa muy importante y estamos totalmente disponibles para poder participar en la discusión legislativa y robustecer el proyecto en lo que queda de tramitación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sebastián Wenzel. Tenemos la presentación que le hicieron llegar a los diputados y diputadas. Ofrezco la palabra sobre dudas, comentarios. Diputada Tello, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos, a todas, a nuestro invitado, por cierto, agradecer, porque me parece muy legítimo que podamos ir abordando los puntos que se pueden ir completando, complementando, en la línea también de lo que se expuso aquí la sesión pasada. También van a venir representantes de la región de Coquimbo en una próxima sesión, y en ese sentido es importante todos los insumos, las sugerencias que también traen, de hecho, ya listas para efectos de también nosotros poder evaluar y presentar las indicaciones correspondientes en la tramitación en particular del proyecto. Así que, por mi parte, muy agradecida de que estemos tramitando este proyecto, presidente, porque yo sé que las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, muchas organizaciones están muy al pendiente de esta legislatura porque requieren un marco regulatorio que les permita hacer su actividad de manera más segura, partiendo por ahí, pero también de poder incidir en los espacios de toma de decisiones, que a mí me parece súper importante que pudiéramos evaluar, generar una iniciativa dentro de la tramitación en particular en esa línea, porque sabemos, de hecho, por ejercicios que se han hecho anteriormente acá en nuestro país, que es una de quizás las principales herramientas con las cuales en otros lugares del mundo se cuenta para poder incidir directamente desde la ciudadanía en estos espacios de toma de decisiones. Así que muy contenta también de que venga esta sugerencia y muy atenta acá a lo que se requiera ir complementando en este proyecto. Gracias. Muchas gracias, diputada Carolina Tello. Ofrezco la palabra. Si no hay más palabras, muchas gracias, don Sebastián. Ya tenemos su presentación, vamos a seguir tramitando este proyecto de ley, vamos a seguir recibiendo invitados ya. Así que lamentablemente había más invitados, pero se tuvieron que excusar por motivos personales y motivos otros asuntos. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.